Bueno, si te encontrás estancado, estancada o preguntándote cuál es tu propósito y para qué haces lo que haces, para qué viniste, para qué esto, para qué lo otro, y como constantemente buscando esa verdad superior a uno mismo, ese porqué tan atesorado, por así decirlo, quédate viendo este video porque por muchos años estuve buscando ese porqué y déjame decirte que apareció de una forma que probablemente nunca hubiese esperado, pero sin dudas fue gracias a seguir esto mismo, y es un concepto que en particular yo soy muy fanática, y es el del orden. Muchas veces cuando nos preguntamos el propósito de las cosas es cuando más nos encontramos dentro del caos, dentro de desorden, dentro de una vida desordenada, relaciones desordenadas, vínculos que no te aportan, algunos que sí, otros que no, no sabes si quedarte con esas personas o no, salud también desordenado, no entrenás, no vas al gimnasio, no comes bien, tenés problemas de salud por ende, estás estresada, problemas económicos porque no tenés orden económico, que no significa ser millonario, simplemente significa poder pagar lo básico, y problemas de amor propio porque no cumplís con tu palabra y cada vez confías menos en vos. A eso lo denomino caos, desorden. Puede ser un área, dos o tres, siempre va a haber una que mejorar, pero el orden no es tenerlo todo perfecto, simplemente significa tener un orden que te permita vivir la vida que querés vivir. No significa ser millonario, significa tener lo que te gusta, no significa tener muchísimos amigos, significa tener pocos y buenos, no significa súper amarte, pero significa aceptarte y de ahí crecer para arriba. No significa perfección, simplemente significa tener un orden el cual hace que tu sistema nervioso baje. Y literal, yo he pasado de trabajar como community manager ganando $120 a hoy por hoy literalmente hacer lo que me encanta, vivir lo que me gusta, haber trabajado en empresas que pensaba trabajar en 10 años. Siempre estuvo en mis metas, siempre hubo un plan, pero literal es como nunca jamás creo que hubiese dimensionado. Sí lo tenía pensado, pero nunca pensé tan rápido. Y, y simplemente me pregunto gracias a qué fue eso y gracias a qué obtuve esa claridad de qué era lo que debía hacer. Y simplemente fue gracias a entender el concepto del orden, a entender que antes de pensar en mi propósito, primero debo de tener un orden el cual me dé paz, como para desde la plenitud poder pensar en qué es lo que me apasiona, qué es eso que me gusta, qué es ese propósito, y desligar las expectativas de que va a ser algo para siempre. En el momento en el cual decís voy a hacer esto, como por ejemplo voy a estudiar tal carrera y va a ser lo que voy a hacer hasta que me muera, te pones una expectativa muy utópica porque los humanos somos seres que constantemente cambiamos. Eso no significa que hoy vas a tener un propósito y dentro de 2 meses otro y que tenés que vivir constantemente en cambio, porque de lo contrario nunca te anclarías a algo lo suficientemente como para crecerlo, pero tampoco significa ligar tus expectativas de lo que vas a durar a años y años y años, siendo que hoy no sos la misma persona que de lo que vas a hacer en 5 años. Por ende, sería como intentar predecir el futuro, y creo que creer que puedes hacer eso es muy egocéntrico, realmente. Y el momento en el cual simplemente dije, ok, voy a pensar en cuál es mi propósito, pero también desligado de que va a ser el de siempre, me saqué un peso muy grande, porque constantemente me preguntaba, bueno, pero esto es lo que realmente vine a hacer, esto es lo que voy a hacer para siempre, y tal vez hoy mi propósito es este y mañana mi propósito es otro. Tal vez hoy mi propósito es impactar en personas para que puedan conseguir justamente este orden que yo he conseguido, y capaz el día de mañana mi propósito es otra cosa. Y estoy súper bien con eso. Y el momento en el cual aceptás que el cambio es normal y que es esperable, es el momento en el cual empezás a crecer realmente, porque dejás las expectativas de cómo deberían ser las cosas y el tiempo que deberían de durar. Porque a veces los objetivos
no son locos y considero que todos los objetivos que te pongas se pueden cumplir, simplemente que los humanos nos ponemos tiempos en los cuales las cosas realmente sí son complejas de cumplirlas. Por ende, no se trata de qué, se trata de cómo y se trata de en cuánto tiempo, qué das a cambio de ese tiempo. ¿Estás dispuesto a crecer un negocio, a ir por todo con ese propósito, dejando cosas de lado y muchas veces dejando aspectos de tu propia personalidad? Si tenés un para qué, un por qué, literalmente cualquier tipo de objeción, cualquier tipo de excusa que te puedas llegar a poner para no cumplirlo, automáticamente se invalida y ni siquiera la llegas a pensar. Para mí, el propósito literalmente lo que te genera es eso. Si actualmente pensás en tu propósito y te replanteas muchas cosas, uy, si me conviene esto o lo otro, probablemente no sea tu propósito. Probablemente si no tenés tanta convicción, es que muy seguramente no sea por ahí. No solo por la convicción lógica, sino por la propia intuición del ser de decir, bueno, es por acá y ya. Hay veces que no necesitas tantas métricas y lógicas como para decir, bueno, esto es lo que es. Pero eso surge cuando estás en un estado de plenitud. Si actualmente estás escapando de una identidad vieja, escapando de una versión tuya poco disciplinada, una versión tuya en la cual capaz estabas total y completamente broke y no ibas para ningún lado y simplemente estabas ahí, es muy difícil que escapando puedas estar en un estado de abundancia y de escasez, porque estás en un estado de alerta, estás corriendo literalmente y desde correr no puedes sentarte a pensar, no puedes mirar para adentro de tu ser y entender qué es eso. Y muchas veces ni siquiera es mirar para adentro, sino que literalmente es experimentar y tener momentos para mirar para adentro. Pero muchas veces el propósito no es algo que simplemente aparece cuando tenés 6 años, como esa gente que tiene esa vocación, que sabe desde el principio qué va a hacer, sino que es algo que se gana con exposición. Por ende, si tenés 20 años y estás pensando cuál es tu propósito, créeme que falta muchísima exposición, y me lo digo a mí, falta muchísima exposición a la vida misma como para decir esto es. Y por ende, gracias a saber eso, es que también acepto que debido a la exposición que tendré en los próximos 10 años, estoy segura que dentro de 10 años tal vez mis opiniones cambien o tal vez no. O tal vez no. Y tal vez hasta cumpla ese propósito antes. Entonces, paso 1, construir orden. El orden es lo que te va a dar esa paz. Y desde esa paz vas a tener tiempo para, de esa manera, poder saber cuál es tu propósito. Pero para eso también necesitas exposición. Y la exposición la vas a ir consiguiendo a medida que vas buscando el orden. Y tal vez tu propósito inicial es buscar el orden para encontrar un propósito más elevado, el cual no tiene que ver con el recibir, con lo que la gente te puede llegar a dar, o con lo que puede ser de forma monetaria o puede ser a nivel ego de la persona que donó tales cosas a tal lugar o que ayudó a la humanidad a hacer tal cosa, y te pones metas literalmente súper mega ambiciosas de marcar una huella, de que lo respeto y me parece genial, pero el problema es que todo tiene que ver con el recibir, con lo que yo recibo de lo que doy, y el propósito no tiene nada que ver con eso, simplemente tiene que ver con el dar, y si nadie te conoce por eso, está bien. Literalmente es como que puedes convivir perfectamente con eso porque no es tu objetivo inicial. Si tuviera que darle un consejo a mi yo perdida, es simplemente ordenate, y luego desde ese orden empezar a construir y a mirar a un propósito superior, sabiendo que puede cambiar y aceptando que sos una persona que cambia, pero siempre cambia para mejor y siempre es para arriba y siempre es en pos de procrear, literalmente. Los humanos venimos literal a procrear. Es algo súper innato, y no me refiero solo a tener hijos de forma literal, sino a la creación. Y el ser está ligado a la creatividad, por ende, para encontrar tu propósito tenés que estar muy ligado también a todo eso. Y desde un estado de alerta es muy complejo estar conectado a tu ser, a tu creatividad, a un estado de paz y a todo lo que eso conlleva. Pero siendo una persona la cual trabaja en áreas creativas, te puedo asegurar que también para salir de esos estados, al menos de forma momentánea,
meterte en entornos creativos, hacer cosas creativas es algo que te va a conectar muchísimo y que tal vez no te dé una solución rápida, pero sí va a sacarte un poco de ese caos momentáneo para que puedas volver y seguir construyendo el orden que mereces como persona, porque es literalmente lo mínimo que mereces. Y hay gente que se pone la vara tan alta de lo mejor que puedo conseguir en mi vida es tener un sueldo para vivir ahí y bla, bla, bla. Es como, lo respeto, pero siento que llega un punto en el cual tenés eso y tenés la ambición por dar. No tiene que ver con tener más dinero, sino con dar más. Y en consecuencia, quieras o no, el propio mercado te lo va a retribuir. Es así, las cosas funcionan así. Y simplemente busca el orden como propósito inicial y luego, desde la paz, empezá a construir un verdadero mañana conectado con lo más profundo de tu ser.